100%. Bien, Fraile, hablamos de un artículo en El País América, un reportaje de Lucía Franco, titulado El mercado de los vientres de alquiler en Colombia, un bebé a $4.000. Contaba Lucía en su reportaje que parte de todo esto se puede hacer porque hay notarios que se prestan para hacer un chueco. Con el tema del registro, de poner en el registro al padre del bebé como el padre o la persona que pagó por tener ese vientre alquilado, y en ese sentido pues es mucho más fácil porque ahí ya, de ahí en adelante pues no hay que hacer ningún trámite porque ellos son los padres y pueden entrar y sacar al niño de Colombia en caso de que lo hayan comprado en el extranjero. Eugenio Gil es el presidente del Notariado Colombiano y el notario 52 de Bogotá. Notario, gracias por atendernos, feliz año para usted, buenos días. Muy buenos días y feliz año para usted, para Juan, para todos sus oyentes. Y bueno, es un placer conversar con ustedes. Gracias, don Eugenio. Evidentemente entendemos que esto no es de ninguna manera una mayoría del trabajo que hacen los notarios, que hacen un muy buen trabajo, pero en efecto, dice ella, Lucía, en el artículo, que no es el primero que escribe, que esto se permite o se puede hacer en buena medida porque hay por debajo de cuerda un notario que hace lo que no tiene que hacer. ¿Leyó el reportaje? ¿Qué piensa? Leí el artículo de Lucía, con ella estamos en conversación y más adelante vamos a tener una charla para hacer unas precisiones porque se hace una generalización que afecta toda la reputación del notariado colombiano sobre hechos que más bien parece que son algunas declaraciones que le ha dado una supuesta persona que entrevistó y que seguramente sí está involucrada en algún negocio turbio, pero que no está en el contexto adecuado. ¿Por qué? Porque la gestación subrogada, que yo prefiero llamar al alquiler de vientres por la carga semántica que significa esta expresión, esa gestación subrogada es legítima en Colombia. Es decir, no se necesita en Colombia hacer cosas turbias y mucho menos un notario va a jugarse todo su prestigio y todo su patrimonio material y toda su honorabilidad por una cantidad de dinero que no justifica y segundo que no se requiere, porque como le he dicho, desde el año de 1998, desde el año 2009 la Corte Constitucional legitimó la gestación subrogada en Colombia. Pero cierto, pero es que me parece que parte del tema, don Eugenio, es que evidentemente, si usted hiciera el trámite por la vía correcta, se demoraría meses o de pronto años, porque el proceso de la adopción, que es lo que tendría que venir después, no es sencillo. Eso es precisamente lo que se están tratando de ahorrar haciendo el torcido. En efecto, la misma Lucía, se lo preguntamos ayer, si le mencionan algún notario en particular o alguna notaría en particular, y dice que por supuesto pues que no, porque parte del negocio consiste en que eso siga funcionando. Es decir, claro, yo le entiendo el argumento de que eso no se necesita, pero sí se necesita, porque si usted quiere hacer el trámite más cortico, pues le busca la vuelta. Pero mire que no, es que la gestación subrogada no necesariamente requiere de un trámite de adopción. Es que la Corte, dentro de su jurisprudencia, ha dado las pautas. Obviamente ha exhortado al gobierno, ha exhortado al Congreso para que legisle la materia, dadas las implicaciones que eso conlleva, una maternidad subrogada o una gestación subrogada, que son dos cosas distintas, tiene una cantidad de complicaciones de tipo no solamente físico y psíquico para la gestante, sino de tipo ético, de tipo jurídico y de tipo científico. Entonces, no es cierto que necesariamente tiene que someterse a un proceso de adopción. Nosotros en Colombia venimos haciendo el registro de niños de gestante subrogada y el problema no está en el notario, porque el notario se limita a verificar en un certificado
de nacido vivo que expide el médico obstetra, el médico que recibe a ese bebé. Y ese certificado de nacido vivo, allí se registra quién es la madre que ha parido a ese niño o a esa niña. Eso se monta en una plataforma que es del Ministerio de Salud, de manera que el notario le basta simplemente verificar que el certificado está expedido por la clínica, que viene con todas las formalidades, trae un número de identificación único, y el notario no puede hacer ninguna indagación sobre si esa madre obtuvo uno o contrató alguna especie de alquiler o de contratación con otras personas que se han dicho o que son sus padres que aspiran a hacerlo a través de este mecanismo de fertilidad asistida. Sí, claro, entiendo que en efecto la madre ingresa a la clínica, tiene que identificarse, el bebé nace, el médico diligencia el certificado de nacido vivo, lo sube a una plataforma y el notario lo verifica. En efecto, es así el procedimiento. En cualquier caso, don Eugenio, le agradecemos que nos atienda. Yo creo que es muy importante que si hagan la reunión con Lucía, sigan hablando con ella, porque pues evidentemente aquí hay cosas que me parece que hay que ajustar, incluso si no es desde el punto de vista de los notarios, sí me parece que hay algo allí que está funcionando, por lo menos de manera irregular, como digo, no con ustedes, sino con todo un procedimiento que involucra, y eso ya no tiene nada que ver con ustedes, por supuesto, la instrumentalización de una persona que necesita plata, de un bebé, cosa que todavía es más grave, y en fin, aprovecharse un poco de un vacío legal que el Congreso aquí no ha querido llenar, porque no se ha querido legislar en ese sentido, ¿no? Y allí radica el problema. Ahora la Corte, el 1 de agosto, le dio un plazo de 6 meses al gobierno nacional para que presentara el proyecto. Falta un mes para vencerse el plazo y todavía no conocemos el borrador del proyecto de ley que deben presentar. Y segundo, que es importante que los medios de difusión le digan a la comunidad que la gestación subrogada es legítima en Colombia, que está avalada por la Corte Constitucional, que soluciona muchísimos problemas entre las familias, los que no pueden tener hijos, los que lo quieren tener de una manera. Ya sabemos los casos de James Rodríguez, de Cristiano Ronaldo, que son los más paradigmáticos, pero existen muchísimos en Colombia. Lo estamos haciendo y el notario se limita, por supuesto, a hacer el registro. Un notario no se juega su honor, su carrera de toda una vida por hacer un registro que tendría que incurrir en una falsedad ideológica. Ahora, si un notario lo hace, estará sometido a todas las sanciones, sobre todo a las sanciones penales. Ahí hay un concurso de delitos gravísimos que se afectan los derechos de los niños y además los derechos de la mujer. Porque mire que las mujeres que alquilan sus vientres no provienen de los altos estratos de la sociedad. ¿Por qué? Porque no es una negociación, por decirlo entre comillas, altruista, sino con un interés económico. Y los casos que hemos conocido, las clínicas son muy serias y muy responsables en eso. Se dice que es más económico hacerlo en una clínica que legalmente, que con toda la ciencia y la técnica realiza este procedimiento, que es un procedimiento muy delicado, porque allí se pone en riesgo físico y psicológico a la madre gestante. Y si se hace alguna falsedad, esas personas, incluidos si hay algún notario de por medio, quedan toda la vida con una espada de Damocles, porque tendrán sobre sí y durante toda su vida que correr con esa responsabilidad, que en cualquier momento cualquiera de las personas que intervienen, que son muchas, revele la verdad sobre el tema. Bueno, una pregunta final, Fraile. Sí, no, es que me está escribiendo la gente. Aproveche para preguntarle si van a subir los trámites notariales. ¿De qué depende el aumento de los trámites y si está amarrado a las alzas normales de cada año? Los trámites notariales tienen unas tarifas
que fija el gobierno nacional mediante decreto y que se actualizan única y exclusivamente con el IPC. No está atada a la indexación del salario mínimo. Por eso fue un error que a veces anunciaron que iban a incorporar la prohibición de que se aumentaban las tarifas notariales con el salario mínimo. Nosotros no tenemos las tarifas atadas al salario mínimo. La ley dice que es de acuerdo al interés general y a la realidad económica del país. Muy bien, gracias por atendernos. Creo que ha sido pues esclarecedor. Nos cuenta cuando pueda hablar con Lucía pues en qué terminó todo esto a propósito del artículo del País América. Es Eugenio Gil, presidente del Notariado Colombiano y notario 52 de Bogotá. Hay información de última hora, Fraile.